Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Los saluda su hermano Jorge Ugarte en un devocional más, hablando de la palabra del Señor y tratando de alimentarnos un poco diariamente del Espíritu Santo. Antes de empezar el devocional, vamos a leer un pasaje bíblico que es Lucas capítulo 8. Empezamos en el versículo 40. Es una historia que muchos lo conocemos, pero es una historia linda de la palabra que vamos a estudiarla hoy. Vamos a leer, dice, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única que desde hace 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo apretaba, lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo podía haber sido curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos a bendecir esta palabra, hermanos. Dios, te damos gracias por esta palabra que nos das. Bendice y pon en mi boca palabras que solamente salgan de ti y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a contextualizar un poquito. Esta historia la conocemos, la hemos hablado en la iglesia muchas veces, en las congregaciones en las que asistimos, pero hay algo muy interesante en esto, que hay que ir también a Levíticos 15, desde el versículo 19. Toda mujer que tenía flujo de sangre era impura según Levíticos, y para esa época no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces una mujer que tuviese flujo de sangre constante era impura y tenía que irse al monte o esconderse dentro del pueblo. Una mujer que tenía flujo de sangre o estaba con su periodo no podía tocar nada, porque lo que tocase era impuro y tenía que ser purificado en el monte también eso que tocase, ese objeto, una mesa, una silla, una cama. Así lo explica claramente en Levíticos 15 desde el versículo 19. Entonces asumimos que esta mujer estaba oculta dentro de la población por ese flujo que tenía durante 12 años. La tenía oculta de su gente, de su familia y de repente de sus seres más queridos. Pero cuando esa mujer vio llegar a Jesús, cuando supo que Jesús estaba en el pueblo, a ella no le importó nada, absolutamente nada, y su fe era tan grande que ella decía: si tan solo tocara el borde de su manto. La fe de esa mujer era tan grande que le arrebató el milagro a Jesús. Jesús no pensaba hacerle el milagro a ella. Jesús no estaba pasando por ahí diciendo: a ver, ¿dónde está esta mujer que le voy a hacer el milagro? Jesús estaba yendo a la casa de otra persona, de una niña que estaba padeciendo hace mucho tiempo un problema. Él ni sabía que existía esta chica de repente, pero la mujer sí sabía que existía Jesús y tenía una fe tan grande en el maestro que cuando lo vio, la gente apretaba y apretaba, ella tocó ligeramente el borde del manto del Señor y fue sanada instantáneamente. Lo que Jesús dice después a sus discípulos es increíble. Dice: hey, alguien me ha tocado. Y Pedro, que era bien contestatario, le dice: bueno, maestro, hay un montón de gente acá apretándonos y me preguntas quién te ha tocado. No, todos te habremos tocado. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Él dice: no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Ese es el poder que nosotros tenemos que creer en el Señor, que el Señor tiene. Cuando nosotros entendamos de que Jesús puede darnos lo que nosotros le pidamos, cuando nosotros podamos entender que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando eso lo comprendamos por completo, vamos a creer verdaderamente en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, en el poder del Maestro, en el poder de Cristo. Mientras no lo creamos, vamos a seguir titubeando en el camino, titubeando en la vida, en el día a día. Hay que quitarle, hay que sacarle, hay que arrebatarle poder al Señor, y solamente se puede hacer de una manera: con fe. Espero que este devocional te guste y que te sirva para tu día a día. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en otro video como este. Gracias.